Buenas noches a todos. Daros la bienvenida a la parroquia Santa María de la Estrella, sin protocolo porque le tocará a los miembros de la mesa, pero sí desearos que estéis todos bien, a pesar de las gripes y de todas las cosas que hay, y sobre todo nos unamos con alegría y también con gozo a este acto que organiza nuestra Hermandad del Rocío de Coria con motivo del 175 aniversario. Concretamente, en este día, pues, le vamos a ceder la palabra en unos minutos a don Juan Manuel Suárez, donde nos presentará, pues, el libro Los Rocíos que vivimos. Será presentado también por Manolo y bueno, le doy la palabra, agradeciendo en primer lugar a todos los presentes vuestra participación en esta tarde. Le doy la palabra al presidente y hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Coria. Bueno, buenas noches ante todo. Daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia. Como decía don Antonio, estoy seguro que vamos a vivir una noche fantástica de la mano de nuestro amigo Juan Manuel Suárez. Y nada, desearle toda la suerte del mundo y que seguro que disfrutaremos de su conferencia. Señor presidente, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Coria, don Francisco Jiménez Amado, y Junta de Gobierno. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, don Modesto González Márquez. Señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de Coria del Río. Subinspector de la Policía Local de Coria del Río, don Francisco García Juan. Hermano mayor honorífico, don Francisco Campos Peña. Señores expresidentes, hermanos mayores de esta querida hermandad. Grupo auxiliares de la hermandad. Comisión del 175 aniversario de la hermandad. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bueno, a mí me ha tocado, Manolito. Cuando la comisión del 175 aniversario decidió organizar dentro de los actos conmemorativos del mismo diferentes conferencias sobre el Rocío, el primer nombre que salió a la palestra fue el de Juan Manuel Suárez. De seguida hablamos con él y nos dijo que para adelante, que con él no había problema. Pero acto seguido, la hermandad consideró que el presentador para este acto fuera mi persona. Yo me vi un poquito de temor porque no sabía si iba a estar a la altura de máxima figura. Pero entonces me cogió el presidente, Fran, me dice: mira, Manuel, nosotros no queremos un Dios para presentarlo. Nosotros queremos una persona que lo conozca y que le hable con el corazón. Entonces ya no le pude decir que no. Y aquí estoy. Juan Manuel Suárez es hermano de la Hermandad del Rocío de Coria desde el año 65. Es el número 50 de la hermandad. Su padre fue secretario de la Hermandad del Rocío muchos años. Yo, en mi casa, porque el padre Manolito Suárez dibujaba láminas del Rocío, y a mi padre, que en paz descanse, le regaló 3 láminas. Una viene el cajón del Rocío con los bueyes y otra viene una flamenca. Pues esos cuadros los tuvimos en mi casa 30, 40 años. Por eso sé yo que en la casa de Juan Manuel se vivía ya algo de Rocío. No era normal que el padre, secretario, y escribía de esa manera, o sea, y pintaba de esa manera, no era normal. Pero llegó a mi casa mi hija, Rocío, y le dijo a mi padre: abuelo, regálame los cuadros. Dice: yo te los voy a regalar. Y los 2 cuadros los tiene mi hija Rocío en su casa. Hablar del corazón de él
yo podía hablar muchísimas cosas, pero no me quiero alargar. Él tenía una cosa que le gustaba el flamenco igual que a mí. Él tocaba la guitarra mejor que yo cantaba, pero sin embargo hacíamos un grupo que no era malo. Y nos reuníamos de vez en cuando en una taberna que estaba en la calle Zurbalán, una taberna muy cutre, pero tenía un arte la taberna. Y el que la regentaba, que era Rafael, era para comérselo. Bueno, pues allí venía él con la guitarra, ya entró los jardíos poquito a poco, venían muchos cantadores, muchos, y allí se hacía, pues se cantaba. Había que cantar porque Rafael nunca tenía comida, nada más tenía vino tinto y blanco. Entonces, para estar un poquito más, pues nos metíamos allí en la cocina, que no era tal cocina, tenían los cacharros y ya está. Pero, en fin, esas eran las reuniones que nosotros teníamos. Ya empezó los bardíos allá al Rocío, con los niños, ¿no? Pero Juan Manuel, que ya era del grupo, nunca quiso ir los 7 o 8 días al Rocío. Nunca. Pero un año que yo no pude ir, fuimos un año al Rocío, ¿te acuerdas? Y él estaba bautizado, lo hicimos de Jato Blanco a Rocío. Y estaba bautizado en Palacio. Lo bautizamos como... no sé. Además de eso, que fue 2 días tremendos, yo le tenía que dar las gracias públicamente y he aprovechado este día. Porque en el 2005 me ofrecieron a mí ser pregonero de la Hermandad de Coria, Manolín Escacena. Yo de momento no sabía qué contestarle, porque mi ilusión siempre ha sido, no ser presidente ni nada, pero pregonero sí. Yo veía a los pregoneros y venía ahí. Yo venía a la misa a ver a los curas orar y veo a don Antonio y que se caen 2 lágrimas, de verdad. Total, que le dije a Manolín que en 2 o 3 días yo le contestaba. Me fui a mi maestro y le dije, me pasa esto. Dice, pues vamos a hacerlo. Y fui alumno de él durante 6 meses. Nos metíamos en mi casa, nos metíamos un día a la semana, ya venía Manolito el Coto con la guitarra, venía mi primo Pepe, que también cantaba, que cantó en el pregón, y aquello fue un espectáculo. Pero los primeros días yo no sabía pregonar. Y yo me ponía allí y digo, Juan Manuel, mira, yo no estoy para pregonar, pregóname tú. Y amigo mío, pregonaba que se nos caían los palos del sombrado. Así que poquito a poco se hizo el pregón, no salió mal. Y era porque yo les quiero dar las gracias a él hoy. Yo ya he terminado de corazón. Y ahora voy a hablar del currículum del maestro, que no es poco. Si me pongo un poquito pesado me dice, vete ya, Manuel. Como todos sabéis, Juan Manuel Suárez Japón es coreano. Un coreano que ha tenido una vida intensa, a lo largo de la cual han sido numerosas las actividades públicas y privadas que ha desarrollado, dejando en todas ellas un bien claro su condición de coreano. 2 claros referentes han orientado su trayectoria personal y profesional, y en ambos ha alcanzado reconocimiento y prestigio. Por una parte, una plena dedicación a la universidad, a la vida académica, a la investigación y a la enseñanza. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Sevilla y catedrático en las universidades de Cádiz y Pablo de Olavide de Sevilla. De la Pablo Olavide fue el primer decano de la Facultad de Humanidades. Por otra parte, ha sido un fiel a su sentido del compromiso público, participando de manera activa a la vida política de Andalucía. Como es sabido, formó parte del Gobierno de Andalucía
siendo consejero de Cultura y Medio Ambiente en la Junta de Andalucía entre el 90 y el 94. A lo largo de su trayectoria académica ha producido numerosos trabajos de investigación. Ha publicado más de 100 artículos de científicos en revistas especializadas y 22 libros. Bueno, 22 libros hasta ahora, no ha dejado de escribir. Nosotros nos está haciendo uno que la presentamos en primavera, ¿no? En estas obras están presentes dos lugares que son especiales para su vida, que son Cádiz y el Guadalquivir. Pero además, entre estos libros podemos destacar sus libros de relato como Aquello era Doñana o Por el río abajo, un viaje a las marismas del Bajo Guadalquivir, y sus dos novelas publicadas, El camino de la orilla y La katana perdida. Eduardo, ¿cómo estoy? Me está mirando muy serio. Este último derivado de sus estudios sobre Japón y su cultura. Sobre este tema también ha publicado otros dos libros, titulados Japones y japoneses, a orillas del Guadalquivir, y de Sendai a Coria del Río, Historia de japoneses y Japones. Por ello, el gobierno japonés le concedió la Orden del Sol Naciente, máxima distinción que se otorga a personalidades no japonesas que han aportado al conocimiento de la cultura japonesa fuera de este país. Ha escrito también numerosos artículos de flamenco, bueno, ahí lo bordado. Una materia en la que Juan Manuel es un conocido experto, conferenciante en congresos, universidades y peñas, siendo durante varios años miembro del Consejo Asesor de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Al flamenco ha dedicado también 4 libros, entre ellos la biografía de Cristina Hoyo, gran bailaora, y Manuel Morao, maestro de los maestros de la guitarra de Jerez de la Frontera. Y ahora tengo yo que preguntarme o preguntarle a él, ¿por qué no ha escrito sobre el rocío hasta el año 2012, cuando publicó el libro El año del Vará? El año del Vará fue cuando al paso de la Virgen del Rocío se le partió el Vará. Él publicó un libro, El año del Vará, que fue editado por el Ayuntamiento de Aramonte. Yo tuve la suerte de asistir a la presentación del libro, que al año siguiente lo daba Barbeito, y dice, ¿cómo ha puesto el techo? Por fortuna, la comisión organizadora del 175 aniversario de nuestra hermandad le propuso que escribiera sobre el rocío de Coria. De eso se ha ocupado los últimos meses y ya podemos anunciar que en el próximo mes de abril presentaremos su obra, que tendrá como título El rocío de Coria, 175 años de felicidad y devoción. Y yo hasta aquí he llegado. Ahora le toca al maestro. Fuerte aplauso para él. Saludo con toda la cordialidad a los miembros de la mesa, al señor párroco de la Iglesia Mayor, presidente hermano mayor de la Hermandad, presidente honorario, mi amigo Curro Campo, y mi pregonero, no, mi presentador. Se me cambia mi presentador, que me pidió una serie de datos y yo le dije, mira, si es que no hace falta. Sí, bueno, y ahora encima que le hice ese favor lo ha leído entero. A mí cada día me horrorizan más que me lean el currículum antes de intervenir, porque me doy cuenta de lo viejo que soy. Pero es una costumbre. Debo decirles que si yo hubiera hecho una apuesta con los miembros de la comisión del 175 aniversario, con la junta directiva, con Carmen la secretaria, con el presidente, con Curro, yo hubiera hecho una apuesta diciendo que es imposible que una noche de invierno, a la hora de la cena y para una conferencia, hubiera aquí más de 10 personas, sería un milagro. Y ahora veo esta iglesia completamente llena de gente. No podéis ni imaginaros
lo que eso me conmueve, porque yo sé leer, aunque no haya carteles, y yo sé por qué estáis aquí. Y estáis aquí porque estamos tratando de hablar del elemento que más fuerza de cohesión y de vinculación tiene de los corianos, que es el rocío y todo lo que se relaciona con el rocío. Aquí sabéis que, siguiendo una costumbre que es antiquísima, en las hermandades unos son de uno y otros son de otro y tal. Pero cuando llega el rocío, aquí no hay más que una hermandad. Y el rocío tiene una capacidad de atraer y de concertar voluntades que es admirable. Y la prueba la tengo yo aquí. ¿Ustedes creen que esa fuera una conferencia de esas que hacemos nosotros a veces en las academias? En vez del rocío, aquí iba a ver esta gente. Así que mis primeras palabras y las más sentidas son para daros las gracias muy sinceramente. Y quizás ahora don Antonio debería decir esas palabras que están en la Biblia, que es hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Bueno, mi presentador ha hecho referencia a mi pertenencia a los baldíos. Yo no fui socio fundador, sino que ellos me abrieron sus puertas cuando yo empecé a frecuentar su caseta y a estar con ellos. Y esa reunión ha sido para mí una academia de amistad, de fraternidad, de saber vivir, pero también de enterarme de lo que es el rocío, de lo que son las claves de esta romería, de cuál es el modo en que la devoción del rocío vincula a la gente. Y ahí, entre eso y lo que traía de la herencia de mi casa, de mi padre y de mis hermanos que están aquí, pues de ahí procede lo poco que yo puedo saber de esta materia. Yo quiero empezar al hablar de esta conferencia que se llama Los rocíos vividos. Quiero empezar leyéndoles un texto. El rocío es algo complejo en exceso como para poder resumirlo en unas pocas palabras. Como antes, como hace cientos de años, primero fue el lugar y después el prodigio, el misterio, la magia de lo sobrenatural. Y quiso la fortuna que tales hechos ocurrieran en las rocinas, en la eterna marisma en la que pastaron los míticos ganados de Gerión, el rey de los tartesos, en los bosques de Doñana, donde el lince y los ciervos, las garzas y las espátulas blancas, las dunas que invaden los caminos, ahí donde el viento es alobre de océano y de vida, allí donde los ecos entierran a los lucios, donde se funden un poco cada día en un abrazo iniciático y creativo los mares y la tierra. Y a este marco tan virgen, luminoso e irreal, vino a vivir, tal es la fe rociera, el halo de la aparición. Hasta aquí vino la diosa, la Virgen, la Señora, surgiendo ante los ojos atónitos del cazador. Desde entonces, ninguna duda quedó ya en el sentir del pueblo, y así lo recogió la letrilla de Muñoz y Pavón. La Virgen del Rocío no es obra humana, que bajó de los cielos una mañana, y eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Si yo les preguntara si este texto es antiguo o es reciente, y si les preguntara quién ha podido escribir esto, a lo mejor se sorprenden, porque esto lo escribí yo, pero lo escribí en el año 1988, o sea, hace 26 años. Se publicó en una de las revistas de feria, de las que editamos aquí con la feria. Y yo he querido empezar leyendo esto, porque la idea más repetida que me van a oír en esta noche es que el rocío, a pesar de los siglos, a pesar de los cambios,
a pesar de los avances técnicos, de los cambios de la sociedad, el rocío sigue siendo esencialmente lo mismo. Este texto, que se escribió en el año 88, podía ser perfectamente un texto actual, un texto de nuestros días. Pero es verdad, como ha dicho Manolo, que ni antes ni después yo había abordado el hacer un trabajo de más entidad que un simple artículo para la Feria de Coria, y no había escrito hasta ese libro que él ha citado del año del Varal, que fue un libro, bueno, sé que muchos de los que estáis aquí me acompañaron el día de la presentación del libro en Almonte, que había casi tanta gente como aquí, y que surgió de una manera un tanto especial. Yo en el mes de abril fui a Almonte porque el ayuntamiento me había pedido que yo hiciera un discurso de ofrecimiento a Manolo Sanlúcar, al que iban a poner su nombre a un centro cultural. Y ese acto además se celebró en un teatro que lleva el nombre de Salvador Tábora. Después del acto nos fuimos a tomar una copa. Y yo estuve como una hora o dos en una de esas reuniones a las que uno pagaría por estar, sentado en una mesa donde Manolo Sanlúcar y Salvador Tábora hablaban con absoluta libertad de Andalucía, de sus compromisos con esta tierra, de su dolor con los problemas de esta tierra. En definitiva, ya les digo, una de esas conversaciones para grabarla y para oírla todos los días un poquito. En ese momento el alcalde de Almonte me pidió que escribiera la crónica del Rocío. ¿Eso qué es? Le dije, bueno, tú vas al Rocío y tú escribes allí sobre lo que veas y yo me resistía. Mira, yo no creo que tenga capacidad para hacer eso. Y fíjense el alcalde de Almonte cómo me convenció. Me dice, mira, Juan Manuel, yo no me puedo creer que tú, siendo de Coria, no tengas nada que contar del Rocío. Inmediatamente me acordé de mi padre, me acordé de él cuando era secretario, me acordé de todos los amigos y tal. Digo, sí, es verdad, sí, es verdad. Y ahora el que puso la guinda fue Manolo Sanlúcar. Me llamaba hermano y me dijo, hermano, rebúscate. Fíjense, esa es una palabra que se usa mucho en el argot flamenco, cuando hay alguien al que se le dice que se inspire y se le dice, mira, no busques la inspiración fuera, búscala dentro de ti, en tus tripas. Y me dijo, hermano, rebúscate, verá cómo salen cosas. Bueno, y eso hice. Empecé a rebuscarme y descubrí con sorpresa que dentro de mí había mucho más rocío del que yo me había imaginado. Y hacer el libro y hacerlo desde esa perspectiva de buscar dentro de mí me obligó a hacer lo que yo en el libro que veréis en abril he llamado hacer el camino al interior de uno mismo. En el Rocío, adelanto cosas que verán en el libro, en el Rocío hay un camino maravilloso, con sus noches, con sus cantes, con sus cansancios, un Rocío maravilloso, que todos ven y todos viven. Pero el Rocío es también un elemento que fomenta en las almas de los romeros brotes de melancolía, porque el Rocío es un momento en el que uno descubre y recuerda a gente que ya no está y a las que se ha querido mucho. Y ese recuerdo es el que yo pienso que surge cuando uno está haciendo además el camino hacia el interior de ti mismo. Y eso es lo que yo he hecho. Y así, desde esa perspectiva, ha salido el libro. Y ahí digo que el primer recuerdo, el más antiguo recuerdo que yo he podido encontrar dentro de mí del Rocío es un libro verde. Un libro verde de tamaño folio, miro a Carmen, de tamaño folio, de pastas duras, brillante, con los rótulos dorados y los cantos de las páginas también doradas. Ese libro estaba en mi casa y se guardaba en el único cajón bajo llave que mi padre tenía, en lo que él pomposamente llamaba mesa de escritorio, pero que era una mesa de usos múltiples. Allí se echaba absolutamente de todo.
pero había un cajón bajo llave y ahí estaba el libro. Y algunos días, cada cierto tiempo, veíamos salir a mi padre con traje de domingo, chaqueta y corbata, y llevaba ese libro debajo del brazo. Volvía, y cuando volvía lo volvía a guardar en el cajón bajo llave, pero los días siguientes lo sacaba y por la noche, después de terminar su jornada laboral, empezaba a escribir con una caligrafía perfecta lo que había anotado antes en unos folios. ¿Qué era aquello? Él estaba escribiendo las actas de los cabildos de la hermandad a los que él había tenido que estar presente en su condición de secretario. Por cierto, con una autoridad superior que era don Francisco Campo, el padre de don Curro. No me puedo desviar, pero mis últimas conversaciones con su padre en Hato Blanco no las olvidaré nunca. Y bueno, y entonces yo me di cuenta de que aquello tenía un gran valor. Hace unos días, en una reunión en el despacho de allí de la Capilla del Rocío, comenté esto, y el presidente le indicó a Carmen que buscara, y ese libro volvió a estar delante mía. Nada más que hice así con las páginas, encontré la inolvidable caligrafía de mi padre y sus firmas. De modo que ese es el recuerdo más fuerte que yo tengo y más remoto del Rocío. Debían ser la mitad de los años 50, con lo cual yo llevaba ya por 10, 11, 12 años. Y recuerdo que mi padre me llevó a alguno de esos cabildos, que yo creo recordar que se hacían en la iglesia de la Soledad, como creo que se ha hecho el de este año, ¿no? Y yo de ese cabildo lo único que recuerdo era que había un momento central, que era cuando se elegía al nuevo hermano mayor. Era, no como ahora sucede, era una elección anual. Y yo recuerdo a mi padre muchas veces oírle comentar a los amigos: este año veremos a ver quién sale, porque es que no hay nadie que quiera, no hay nadie que se ofrece. Pero al final allí se elegía al hermano mayor. Y ese hermano mayor, yo iba después con mi padre el día que las carretas entraban a la Plaza de la Soledad. Y ahí había un acto que a mí me deslumbraba, en el que el hermano mayor saliente a caballo y el hermano mayor entrante se intercambiaban las varas, y todo eso con el humo de las bengalas y con con una cohetería y un repique de campanas que le daba a aquello una gran importancia, ¿no? Era como el traslado de decir: yo he hecho mi tarea, ahora te toca a ti. Y todavía del cabildo les voy a contar una cosa que no tiene ninguna importancia, pero a mí se me quedó de esos cabildos la letrilla del Virgen Marismeña, reina del grandioso milagro de Flores. Se me quedó por dos cosas, porque mi madre, nuestra madre, la cantaba en casa como si fuera una canción de Juanita Reina o de las muchas que le gustaban a él. Ella estaba haciendo sus labores y se ponía a cantar Virgen Marismeña, la otra. Pero a mí de aquello lo que me gustaba es que, como los niños tenemos una mirada que tiene siempre un poquito de crueldad, a mí me gustaba mucho ver el sufrimiento de la gente que cantaba eso para poder llegar al tono alto del final. ¡Pasa por tu camarín! Y entonces la gente colorada con la vena a punto. No he olvidado eso, fíjense los años que han podido pasar. Y de esa época de mi padre secretario hay también un dato de esos que se te queda, y es ver llegar a mi casa a José Manuel, el tamborilero, que iba a cobrar. A veces, incluso para mi alegría, iba con el cajón, con el canasto de pasteles, cosa que yo aprovechaba. Y esa era un poco, durante casi 15 años que estuvo mi padre. Lo sustituyó otra gran persona, Joaquín Salgado, ¿no? Que en paz descanse, a quien recordamos hoy aquí. Yo pertenezco a la generación que iba al Rocío en camiones. Todavía no se habían producido los grandes cambios. Y en Coria y en muchos pueblos se organizaban camiones, se preparaban con un techo
con la carrocería con un techo, y esos camiones son los que nos llevaban al Rocío. Yo, debe hacer mucho tiempo, pero yo me recuerdo metido allí, incómodo, rodeado de mucha gente que no conocía. Yo siempre fui un niño que me encontré mal fuera de eso que ahora modernamente se llama la zona de confort, con gente rara que yo no conocía, y sobre todo lo peor era que el camión no impedía que desde la arena y de tal entraran unas chorretones de polvo que a mí me ponían al borde de la asfixia, ¿no? Y yo estaba deseando siempre de terminar ahí. En casa de mi tío Manolo Carvajal, que fue el marido de mi tía Lola, había camiones y se hacían muchos de los viajes, se hicieron ahí, pero también se hicieron en el coche de uno de los grandes amigos de mi padre, Vicente Rodríguez, y su mujer Ana la del Guerra, para que nos entendamos, ¿no? Que como a mí me gusta decir, en Rocío hay, como en las casas nobles, hay dinastías, ¿no? Familias que vienen de muchas generaciones atrás y que siguen manteniendo ese vínculo, ¿no? Y tanto Vicentito como Ana del Guerra pertenecían a esas dinastías. Ellos preparaban el camión y allá que íbamos nosotros montados hasta, en fin, a ver aquello. Yo he redactado, y en el libro lo vais a ver, mis impresiones de lo que eran aquellos camiones, ¿no? No pasaban de ser juguetes ingenuos, incapaces de vencer a las arenas inmensas y a las joyancas traicioneras que les aguardaban en el camino. A duras penas se enfrentaban a la tenaz pelea de llegar a aquella aldea de la Marisma a través de tan inapropiadas rutas. Eran cacharros agotados y no era raro que a lo largo del camino se frecuentaran sus averías. También es cierto que, de un modo que me sigue pareciendo milagroso, siempre había alguna pronta solución. Y el camión, con su carga de romeros, podía seguir hasta su destino sin dejar de mostrar sus fatigas. Viajaban a velocidades pausadas y se acompañaban de ruidos estremecedores, amenazando con romperse a cada paso. Por eso, cuando el camionero salía victorioso de alguna de las pruebas que el camino le oponía, arenales altos, un tronco caído en la vereda, grande charco dejado por las lluvias que negaban los datos de su profundidad exacta, barrizales capaces de provocar deslizamientos, en fin, cuando el camión traspasaba el umbral de sus dudas y reprendía el camino, los romeros expresaban su alegría cantando: «Viva mi carro, que ha subido la cuesta y no se ha parado». Fíjense, en el año 1935, un escritor sevillano, a mí me parece que muy bueno, aunque poco conocido, que era Manuel Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales es uno de esos intelectuales que después de la guerra se han quedado ahí en el limbo, pero que Manuel Chávez Nogales únicamente se ha conocido porque escribió una biografía de Juan Belmonte, que para aquellos que les gusten los toros y les gusten las biografías, yo aconsejo vivamente, un libro extraordinario. Pues este hombre, que era un hombre, en fin, que los de derecha decían que era de izquierda y los de izquierda decían que era de derecha. Esto es lo peor que puede pasar. Por eso, cuando llegaron los malos momentos, no hubo nadie que lo ayudara y se tuvo que ir a morir en Dios sabe dónde. Pues él acudió al Rocío en 1935. Fíjense qué año, la situación de la España de entonces, etc. Y escribió una serie de textos sobre ese Rocío, del que yo he seleccionado aquí un par de ellos. Fijaos lo que dice de los camiones. No creo que jamás, en ninguna época, haya tantos peregrinos, vayan tantos peregrinos al Rocío. Vaya si llega a levantar la cabeza y va ahora,
Nunca había visto tantos peregrinos en Rocío. El hecho de concurrir a la romería, que antes era privativo de unos pocos, muy fervorosos o desocupados, está hoy al alcance de una gran muchedumbre de humildes trabajadores que en pocas horas y por poquísimo dinero pueden ganar la distante marisma arracimados en las bateas de unos camiones y asistir a la romería. Rezan si tienen fe y si no, comer, beber, bailar y divertirse para estar al día siguiente en el taller, en la fábrica o en la oficina. Él se vanagloriaba o había visto ya que cuando la gente empezaba a poder ir mecánicamente, aquel Rocío estaba empezando de gente, llenarse de gente. Pero esa época de los camiones como forma de ir a Rocío se quebró estrepitosamente el día 18 de mayo de 1961. Ese día un camión con romeros, con rocieros de Triana que acudían a la romería se despeñó por la Cuesta de las Doblas. La Cuesta de las Doblas, para quien no lo sepa, es la cuesta que hay cuando se pasa San Lucas la Mayor y ya se baja hacia el río Guadiamar, ¿no? En esa hubo un accidente en el que murieron creo que 13 personas y fue, se pueden ustedes imaginar, un golpe rotundo, un golpe terrible, porque en un mundo como el de Rocío, impregnado de tantas cosas, impregnado de esta especie de creencia firme en que la Virgen, como decía mi madre, pone la mano sobre todos nosotros, la gente va limpiamente a alegrarse y tal, y que en ese contexto, es decir, agazapada detrás de algún rincón, surja la muerte, eso es algo que no se puede soportar. Desde Roma, desde el Vaticano, la Hermandad de Triana recibió condolencias, hasta tal punto, como se pueden imaginar, esta noticia irradió no solo fuera del Rocío, sino fuera de España. Lo siguiente que fue, es una cosa que pasa muchas veces entre nosotros, se pone el remedio cuando ya no había remedio. Y entonces los viajes en camiones fueron prohibidos rotundamente a partir del año 61. Y fíjense que esos tiempos del año 61 y siguientes son ya los años del 600, los años del 850, los años en que la gente empieza a tener coches, y no solo unos pocos. En definitiva, por resumir, empiezan los años de la motorización de la vida, de la mecanización de la vida, y al servicio de ese aumento del parque de coches surgen las carreteras. No vaya a ser tan malaje que vaya por carretera. Era el deseo expresado en una sevillana por los rocieros, porque efectivamente la aldea se convirtió en el centro de una especie de tela de araña a la que llegaban carreteras desde todas partes. Yo pienso, en mis cortas luces sobre el Rocío y sobre esto, que eso debió ser un momento trascendental en la historia de esta cultura y de esta hermandad. ¿Por qué? Porque es muy tentador que gente que iba al Rocío y que tardaba 3 días en llegar y otros 3 días en venir, en carriolas incómodas, en carretas más incómodas, durmiendo al raso, teniendo que pasar frío o calor según tocaba, y que ahora le dijeran: es que tú puedes ir a la aldea en hora y media, en 1 hora estás allí. Yo pienso que eso debió ser una tensión muy fuerte. Una vez más, como ha pasado tantas veces en la historia humana, lo nuevo y lo viejo se confrontaron. Y los romeros y los rocieros tuvieron entonces que elegir entre la comodidad de lo nuevo o la fortaleza de las tradiciones. Y he aquí que eligieron ser fieles a las tradiciones. De modo que mucha carretera y mucho coche, pero el Rocío no desistió de seguir yendo por sus caminos de siempre.
el camino de Sevilla al Jarafe, el camino de Mover, el camino de Sanlúcar, Cádiz, etcétera, etcétera. Es decir, la hermandad, las hermandades del Rocío y desde luego la hermandad de Coria siguió haciendo el Rocío como se hacía siempre, desoyendo esa tentación que supone el poder hacer en hora y media lo que de otra mano cuesta 3 días. Yo creo que este punto me permite reafirmar lo que decía al principio cuando leía aquel texto, que el Rocío, a pesar de los cambios, a pesar de las mudanzas, a pesar de las modas y a pesar de todo eso, tiene una fortaleza en el cultivo de su tradición, tiene una firmeza en eso que ha superado todas esas pruebas y digo más, y las que vengan. Por eso el Rocío tiene tantísimo interés, no solo desde un punto de vista religioso, que desde luego eso es el principio de todo, sino también desde un punto de vista cultural y sociológico. En esta segunda parte, para acercarnos ya al final, porque a lo mejor de estar aburrido encima tenéis hambre, porque la hora es regular. Yo he pensado que para esta segunda parte, y tratando como estamos de celebrar el 175 aniversario, podía dar un salto y echar la mirada también a aquellos primeros tiempos. La hermandad, los rocieros, tienen también un libro verde que les lleva, que les remite a los más viejos recuerdos. Y esos viejos recuerdos llevan a un día de abril de 1849, donde una serie de devotos, de personas que tenían ya noticias de la devoción a una virgen que tenía su trono en las marismas almonteñas, que fíjense, piensen un momento, en la Coria del siglo XIX, un pueblo de unos 9 o 10.000 habitantes, sin carretera, sin WhatsApp, sin teléfono, sin nada, y aquí había noticias de lo que estaba ocurriendo en la marisma de Almonte. Yo tengo acerca de eso una teoría que seguramente es una locura, pero yo creo que la vía de entrada debió ser Triana, creo yo, porque entre Coria y Triana, a través del río, ha habido siempre una conexión muy fuerte de los areneros, de los ladrilleros, de los que vendían las frutas, etcétera, etcétera. Pero eso de lo pues no he escuchado. Lo cierto es que en ese mes de abril se reúnen en la sacristía de esta misma iglesia para crear la hermandad. Y como tenemos la suerte de tener esos documentos, yo me permito leerlo para que quienes lo conozcan lo recuerden y para que los que no lo conocen pues lo escuchen por primera vez. De rodillas y con las luces encendidas y haciendo con la mano derecha el signo de la cruz, juraron ante una imagen de la Santísima Virgen, defendiendo en público y en privado el dogma de la pureza de María. Al mismo tiempo juraban cumplir los estatutos de la primitiva hermandad de Almonte y conducir sin reparar en sacrificios, conducir a esta nueva hermandad cada año a la ermita del Rocío. Permítanme tres comentarios brevísimos sobre esto. Don Antonio, cuando dice que regastaron ante la Santísima Virgen, esta no sería todavía la del Rocío, sería más bien la patrona de aquí, ¿no? La segunda cosa es también importante, porque ya ahí en el momento fundacional de la hermandad se comprometen a defender en público y en privado el dogma de la pureza de María. Porque una gran cantidad de las hermandades que surgieron, como las del Rocío, algunas ya en el siglo XVII, muchas de ellas tenían todavía una especie de compromiso con todo lo que salió de Trento, y una de esas cosas era defender que María Inmaculada, que María la Virgen es Inmaculada. De ahí que los estandartes que portan la imagen de las vírgenes del Rocío y que van y vienen al Rocío, ¿cómo los llamamos?
sin pecado. El estandarte es el símbolo de ese compromiso de la hermandad con la defensa del dogma de la pureza de María. Eso es lo que representan los sin pecado. Cuando se sale a la calle y se lleva un sin pecado, se está haciendo proclamación pública de que se está en la defensa de esos valores. Y luego está este compromiso de ir cada año, cosa que no pueden decir todas las hermandades, pero que Coria sí puede decir. No sé si voy ya muy tarde, voy a ir un poquito más ligero. Dice que habiéndose terminado, esto también tiene su gracia, al día siguiente se hace un cabildo y ese cabildo manda ya a la Hermandad Matriz de Almonte una petición para ser elegida, o sea, admitida como hermandad filial. La número 8 de 120 y tantas que hay ahora. Y dice, habiéndose terminado el acto, y me llama la atención esto, habiéndose terminado el acto con una tranquilidad y satisfacción inexplicable. Bueno, ¿esto qué? Que cada vez que se reunían se pelearían, ¿no? Porque dice, habiéndose terminado el acto con una tranquilidad y satisfacción inexplicable, se volvieron a arrodillar los hermanos, dieron gracias a Dios y a su Santísima Madre, rogaron por la paz. Miren si el rocío no es lo de siempre, todavía en las misas se sigue haciendo esa misma especie de promesa o de deseo, ¿no? La paz, los dirigentes, etcétera, etcétera. Rogaron por la paz y concordia de los príncipes cristianos, extirparon las herejías, por la tranquilidad del Beatísimo Padre Pío IX, el Papa, por las necesidades de la Iglesia Católica, por la exaltación de nuestra santa fe y santa religión, por la felicidad de nuestra augusta soberana doña Isabel II. Estábamos en 1490 y tanto, como 50 o 60 años después perdió el reinado, y por la permanencia, prosperidad y aumento de devoción de la que todos son, de la que en todos tiempos permanezcan a esta humedad. Yo creo que estas personas que tomaron esta decisión, tal vez no eran conscientes del gran servicio y la gran aportación que dejaban a este pueblo. Porque cuando hoy estamos en las presentaciones o en cualquier sitio y los rocieros de Coria cantan "Caminan las hermandades de Coria entre las primeras", eso no es solo una letra, eso es que estamos diciendo, aquí estamos, estamos proclamando la importancia y el pedigrí que tiene esta hermandad en Rocío. Caminan las hermandades y Coria entre las primeras. Y voy a ir rematando leyéndole algunos textos que yo he rebuscado para tratar de contestar a la pregunta de, bueno, ¿y el rocío al que llegaron estos corianos ahí en la mitad del siglo XIX, cómo era? ¿Hay alguna manera de saber cómo era? Y yo puedo decirles que sí, que hay gente que llegó entonces al rocío y que nos dejó escritas sus descripciones. Las voy a ir leyendo sin detenerme mucho para que no sea esto muy largo, pero les insisto en una idea. Verán cómo les voy a leer textos del siglo XIX hasta el 35 de Chávez Nogal y tal, y veréis cómo lo que nos describe de lo que es la romería es esencialmente lo mismo que sigue pasando ahora. Por eso hablo de que esa es la fortaleza tan enorme que tiene este fenómeno religioso, mariano, este fenómeno devocional que es tan importante para nuestro pueblo y para Andalucía. La más antigua es de un señor que se llamó Pascual Madoz. ¿Quién era este tío? Pues Pascual Madoz era lo que hoy llamaríamos un economista, que estuvo en la corona, en la corona sirviendo al rey, en un momento en que la economía española se iba para abajo, que se las pelaba. En esa época las primeras repúblicas latinoamericanas, Argentina, Perú, etcétera, se empezaban a hacer independientes.
el oro dejaba de venir y la economía española entró en una crisis brutal. Y entonces Pascual Madoz dijo: pero ¿cómo vamos nosotros a hacer un programa económico para España si no sabemos cómo es España? Si no sabemos dónde hay industria, dónde hay mina, dónde hay gente, dónde no hay gente. Y este hombre tuvo una ocurrencia que, visto desde la óptica actual, puede parecernos una locura, porque hoy con el internet hubiera sido muy fácil. Promovió el envío de unas encuestas a todos los pueblos de España. Imagínense en 1833, que es cuando empezó a hacerla. Esas encuestas iban al alcalde o al sacerdote porque consideraban que eran las personas que podían contestarlas. Número de habitantes, tipo de tierras que tienen, que se cultivan, hay minas, no hay minas, hay molinos, hay no molinos, bla, 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 bla. Y ahí este libro se publicó en 1845, es decir, unos años antes de nuestra hermandad nacer. Se publicó en 10 o 12 volúmenes, pero luego ha habido una edición por provincias, ¿no? Yo prologué la de Cádiz, luego está hecha la de Sevilla y conseguí la de Huelva para tener datos. Pues miren, en el diccionario de Madoz, 1845, en la voz al monte dice lo siguiente: se encuentra asimismo a una distancia de 3 leguas una ermita dedicada a Nuestra Señora del Rocío, que ocupa sitio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura camino de Sanlúcar de Barrameda y márgenes de la Marisma. Todos los años, en las Pascuas de Pentecostés, se hace en ella una romería, que es de las más célebres de Andalucía, mitad del 19, pues que en ella se reúnen más de 6.000 almas, lo que lleva ahora Coria sola, y era ya de las más relevantes de Andalucía, desde distintos pueblos, algunos muy distantes. De muy antiguo hay establecidas hermandades en La Palma, Moguer, Pilas, Villamanrique, Triana, Rota y Almonte. Fíjense que están puestas en el orden inverso, ¿no? Pero además aparece Rota, que hoy está de la mitad para adelante, porque conseguí también buscar que en Rota, sobre todo por los vínculos con la Casa de Medina Sidonia, en Rota se hacía la peregrinación. Pero cuando en 1808 la Guerra de la Independencia dañó mucho todas estas tierras, dejó de ir. Y ya no fue otra vez hasta 1978. Por tanto, está hoy bien detrás. Y dice: iban formalizando su entrada por orden de antigüedad, hace casi 2 siglos, precedido con dulzainas y atambores, pasando por delante de la puerta principal de la ermita y llevando cada uno su pendón, al que siguen el hermano mayor y demás hermanos, sobre vistosos carros o enjaezadas caballerías que habían hecho el viaje. Fijaos lo que dice este hombre en la época en la que todavía la hermandad de Coria no había nacido, y cómo ahí nosotros detectamos que todo lo que está diciendo nosotros lo conocemos. 6 años después de que la hermandad del Rocío de Coria se creara y fuera al Rocío, un personaje francés, Antoine de la Tour, fue al Rocío. ¿Quién es este? Pues este era un intelectual al que la casa de los Montpensier había hecho venir al Palacio San Telmo, que vivían ellos en Sevilla, porque entonces la educación de las muchachas, sobre todo, el hablar francés era un signo de distinción. Y los trajo, y vivía en Montpensier. Pero los Montpensier, Orleans, tenían un palacio en Sanlúcar, y todos los años, el verano, lo pasaban en Sanlúcar. Antoine Latour escribió un libro que se llamó en francés La Bahía de Cádiz. Cuando yo estaba en Cádiz estudiando, pues fui a buscar y me encontré, para mi alegría, con que él hacía un artículo, un capítulo dedicado a la bajada por el río, otro dedicado a Cádiz,
y uno dedicado al rocío, porque él pasó el río, estando en Sanlúcar, y pasó el río. Y miren cómo lo contaba. La Virgen tarda más de 2 horas en recorrer la inmensa pradera. Llevada por hombres robustos, domina el amplio recinto de las carretas y de las tiendas, bendiciendo todo a su paso, hombres y animales. A las 3 entra en su santuario y por un instante el desierto marismeño parece encontrar de nuevo la serenidad. Y luego él se pregunta, ¿pero dónde calman su sed? Esto a mí me llega especialmente. ¿Pero dónde calman su sed estos peregrinos, que son más de 10.000? ¿Dónde irán a abrevar los bueyes, los caballos, los asnos que han traído a toda esta gente? Este es el más deleitoso milagro de Nuestra Señora del Rocío y el símbolo de esta unidad fraterna. Delante de la ermita existe, a ras del suelo, un pequeño pozo de tan estrecho brocal que apenas si cabe un cántaro de mediano grosor. Inclinado sobre él hay un peregrino con el hábito de San Antonio que durante las 24 horas que dura la romería, impulsado por un sentimiento de caridad, da de beber a todos los que tienen sed. Llena las jarras que le presentan y solo abandona su puesto para ir a arrodillarse al instante a la iglesia. El agua es dulce, fresca, ligera y tan abundante que, terminada la fiesta, el nivel de la fuente, maravillosa, no parece ni haber perdido 4 centímetros. Es una de las memorias mías de joven también. Mi padre, siempre que fuimos al Rocío, nos llevaba al puerto. Me contaba esto, era un pozo mágico que, llegada a la romería, rebosaba. Hay una letra también que lo dice, ¿no? Llegando a Rocío, rebosa el pozo. Hoy los geólogos son unos malajes. Los geólogos tienen una explicación para eso, que si los freáticos, que si el caudal de las lluvias de invierno, dejémoslo, porque es mucho más bonito el milagro. Es mucho más bonito pensar que ese agua rebosa porque la Virgen quiere que rebose. En 1919, Muñoz y Pavón, sacerdote de Hinojo, que escribió muchas cosas, pero que, como la vida es así, quizá Antonio lo sabe, pasó a la posteridad porque se enfrentó al cardenal de Sevilla, que no quería que la misa de duelo de Joselito el Gallo se hiciera en la catedral. Y él se enfrentó y al final la misa se hizo en la catedral. Pues él, de una manera también un poco exagerada, dice: aquello es un desate de vivas a la patrona de Armonte, con R, Armonte, a esa blanca paloma, entre manoteos que asustan y apretones que asfixian, a hombro de los almonteños que no cambiarían entonces su naturaleza y vecindad por la de ningún otro pueblo de la tierra, andando lo mismo hacia adelante que hacia atrás, lo mismo en sentido vertical que en línea casi horizontal, entre lágrimas, jaculatorios y denuestos, vivas e imprecaciones, la Virgen discurre por el espacio de 2 horas por la aldea. Podía haber sido la última. Y quiero terminar dedicando la última parte de mi comentario a algo a lo que me he referido al principio, un poco de pasada. Es que el Rocío, precisamente por la manera tan directa en que apela a nuestra condición espiritual, seas o no hombre de fe, allí hay algo. De eso nosotros lo hemos hablado. Porque yo no soy frecuentador de las iglesias, usted me perdonará, no frecuento las iglesias, pero cuando yo entro allí, será por la memoria de mi madre, por la memoria de mi padre, porque mi padre me llevaba a ir en los exvotos, no sé por qué. Tengo siempre la sensación de estar en un sitio mágico. Y una de las últimas veces que estuve, hablé con la Virgen. Ella me miraba
Yo cuando entraba de niño en la ermita, claro, ella tiene la cara mirando y mira a quien le mira. Cuando me miraba yo tenía un miedo terrible, porque yo había oído que a unos niños en Portugal se le había aparecido la Virgen y que le había dado un secreto que ellos tenían que guardar, y yo decía, Dios mío, que a mí no se me aparezca, por Dios. Yo estaba con un miedo terrible, ¿no? Pero es verdad que allí siento algo. Y un día, siempre a primera hora, cuando no hay mucha gente, le dije, ella ha venido a verte, te pidió ayuda y tú no pudiste dársela. No debiste hacerte eso. Ella es, en mi casa, la que más te quería. Naturalmente me refería a esa que está ahí, que es mi hermana Antoñita, y a la pérdida de su Rocío, que fue para nosotros un golpe muy fuerte. Pues bien, por todo eso, y voy terminando, por todo eso el Rocío no solo es jolgorio. En el libro, queridos amigos, en el libro he dedicado algunas páginas a criticar a quienes piensan que el Rocío es solo religión o que el Rocío es solo fiesta, porque ninguno de los dos entiende el Rocío, porque el gran misterio es la manera que en Rocío han sido capaces de equilibrar las dos cosas, la manera en que allí se pueden hacer las dos cosas sin problema ninguno, con una capacidad de respeto, que cada uno lo haga como quiera. Pues bien, el Rocío tiene esa capacidad de añorar. Yo, durante mi tiempo en la Academia de los Baldíos, tuve la enorme fortuna de conocer a toda esta... Don José Manuel Rubio Recio, mi director de tesis, me decía, no te salgas nunca de ahí. Él era un leonés, leonés vecindad en Sevilla. No te vayas nunca de ahí, porque eso es el complemento, el mejor complemento posible para estar tanto tiempo estudiando. Ahí, en la taberna inglesa del Né, ¿no? de Rafael Né. Allí, por cierto, voy a traicionar a Manolo en una cosa. Es verdad que yo llevaba a veces mi guitarra, pero como aquello se hacía siempre improvisado, hubo un día que llegó, me parece que Rogelio, en fin, los que acabábamos allí, vamos a hacer un arroz, venga, un arroz, venga, pero tengo una guitarra. Y me dice, ven a mi casa. Voy yo para su casa, cojo la guitarra y él coge una botella de whisky. Y cuando vamos los dos escalera abajo de esa guisa, sube Chari. Y dice, ¿dónde va? Y él, sin pararse, le dice, echa la roca, ya mismo estoy aquí. Ya mismo estoy aquí sería a las 10 de la noche. Bueno, pues eso hizo que yo, que por haber estado viviendo fuera muchos años, no tuve la posibilidad de ver la salida de las carretas. Vine un año que fue el año después de que se nos fuera al cielo Joaquín Bizcocho, a quien todos llamábamos Chele. A mí me da mucha emoción que estén aquí su mujer y su hija. Chele es una persona difícil de transmitirles cómo es sin que lo hubierais visto. Yo lo he utilizado su ejemplo muchas veces cuando en algunos sitios hay alguien que se pasa de listo y dice que es que los trabajadores, los andaluces nada más que quieren fiesta y tal. Y le digo yo, sí, yo te ponía a ti a hacer lo que hacía Chele. Estar en una fiesta, a las 4 de la mañana dejar la fiesta y coger el coche, irse a Mercasevilla y tirarse luego todo el día en su negocio de pescadería. Joaquín era un personaje genial. Le oíamos el mismo chiste muchas veces, pero cada vez era como la primera. La primera, nos reíamos. Él y otro rociero que no está aquí, el Marqués, me prepararon el bautizo de mi hijo Juan Manuel. En fin, lo que yo siento por esta gente es muy fuerte.
Y el primer día que vine a ver salir las carretas y vi que no iba Chele, yo cogí el coche y me fui para Cádiz. Y cuando llegué a Cádiz, rumiando esto, escribí un pequeñísimo poema que quiero leerles y dar con él terminada mi charla, volviendo de verdad a darles las gracias a todos, darles las gracias a quien me han permitido tomar aquí la palabra y dándole un abrazo muy fuerte a Dolores y a su hija. Ahora que ya todos se han ido, que estarán de nuevo entre el pinar y el sueño de estos atardeceres sonrosados. ¿Desde dónde, Joaquín, nos miras y nos hablas? Dime, Joaquín, ¿dónde pasas estas noches oscuras de llantos y marismas? ¿Con quién estás haciendo este año el camino? Este camino antiguo de hojarascas y arenas, de amaneceres tibios y blancos plenilunios. Hoy no dejo de oír tu voz entre el tumulto, tu risa entre los cantos, tu canto entre las voces, porque sé que caminas colgada la medalla sobre tu pecho curvo y tu sonrisa eterna en tu rostro redondo. Pero dime, Joaquín, ¿dónde te escondes? Joaquín, amigo, Chele, compañero, ¿desde dónde me miras en estos días de caminos y aromas? Porque todos se marchan y no te veo a ti. Muchas gracias. Simplemente Muy bien. un detalle Muchas gracias. del logotipo que El logotipo, sí, precioso. Precioso.